¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Y nosotros? ¿Están desanimados porque viene una bazuquita por ahí? Díganme a ver, ¿están desanimados? ¿Quieren bazuca? ¿Quién dijo que no? Aquí los que no quieren ser corregibles dijeron que no. Gloria a Dios. Mire, yo no doy bazuca. El que da bazuca es ¿quién? ¿Quién? El Espíritu Santo es el que trae la bazuca. El tema de esta noche que me lo dio el Espíritu Santo, oiga bien, el tema de esta noche es el poder de la ira destructiva. Pastora, el poder de la ira destructiva. Cuando la ira es destructiva, ¿airarse es pecado? ¿Alguien sabe aquí? No, airarse no es pecado. Yo le voy a enseñar cuándo la ira es pecado. La ira en sí no es pecado, porque la palabra dice, airaos, entonces la ira no es pecado. Ve que tienen que estudiar la palabra. Porque Jesús se airó. Jesús se airó cuando estaba en el templo y vio que su templo lo habían cogido para comercio y cogió todas las mesas y la tiró. ¿Y pecó Jesús? No pecó. Entonces, amados hermanos, realmente muchos de nosotros estamos teniendo reacciones destructivas. Diga conmigo, reacciones destructivas. ¿Usted sabía que la ira destruye familia? Que la ira destruye hijos, destruye matrimonio. ¿Usted lo sabía? Entonces, la ira es destructiva. Dice la palabra que los iracundos tienen lazo con Satanás. ¿Usted lo sabía eso? Y que el iracundo es necio. ¿También lo sabía? Entonces, hay una cantidad de personas en la iglesia que están pasando por esta iniquidad del corazón, tanto personal de ellos como una generacional. Vamos a ver, chicos, si me ponen poder los dos videos antes de yo comenzar a predicar. Pueden apagar todas las luces de aquí adelante, para que el video se pueda ver desde el altar. Así es que no sé si lo tienen listo, yo lo mandé desde mucho antes de comenzar el culto. Y son dos videos que de verdad impactaron mi espíritu. Y yo quiero que también la iglesia esté impactada. Cómo realmente nosotros actuamos de una forma desconsiderada y fuera del orden de la palabra. Y cómo la ira usurpa la paciencia y daña a nuestras familias. Todo el que es iracundo hace que su familia sufra y crea un lazo de desesperación y de angustia alrededor de todo lo que están con ellos, porque el iracundo siempre cree que tiene la razón, y ahí es que viene el gran problema. Vamos a ver, ¿están listos para los videos? ¿No están listos? Yo no veo nada desde aquí, mis hijos, porque ustedes siempre están oscuros allá atrás. Gloria a Dios. Yo lo mandé tempranito para eso mismo, para que lo tengan listo, los dos videos. Gloria a Dios. Pero vamos a seguir predicando porque audiovisual parece que o no lo tiene listo, no lo vio, no están atentos a lo que se le manda. Entonces, realmente, miren, amados, muchos de nosotros experimentamos muchas veces en situaciones difíciles que nos hierve la sangre. ¿A quién le ha pasado que le hierve la sangre? Mire, el que no levantó la mano, arrepiéntase, porque a todito nos pasa, ¿cierto? Y las palabras comienzan a filtrarse, a decir palabras, y señores, cristianos malapalabrosos, arrepiéntanse. Reaccionamos con dureza y queremos lograr corregir la injusticia según nuestro punto. El enojo es un punto de engaño, donde la palabra que se enoja, los iracundos quieren vestirse de justicia, pero nunca la justicia va con la ira. ¿Ya están listos, chicos? ¿Están listos? Vamos a ver el primer video, vamos a ver ese mismo, el primer video, y luego vemos el segundo. ¿Pueden apagar aquí las luces, por favor?
Vuelve y póngalo de nuevo. Yo no vi nada. Vamos a ver. ¿Están viendo ahí? ¿Qué ven? ¿Qué ven? Vamos otra vez, repite lo que tienen que entender. Miren, mire ahí el abuelo, el padre. ¿Y dónde cae? ¿Dónde llegó? Al tercer vaso, lleno del Espíritu Santo, lleno de la gloria de Dios, con Cristo. Míralo ahí, y hasta ahí llega. ¿Qué significa eso? La maldición llega solamente hasta tu vida, y de tu vida se rompe hasta hacia toda tu generación, porque el Espíritu Santo hace que lo que se repite desde tu tatarabuelo a tu vida, hasta tu vida se queda. Denle un aplauso a Cristo. ¿Pudieron entender eso? Vamos al segundo video. Quiero que presten especial atención. Abran la pantalla primero antes que comience completo. Dime, papá. ¿Qué es eso, hijo? ¿Eso? Es una paloma. ¿Qué es eso? Ya te dije, es una paloma. ¿Eso qué es? Papá, es una paloma. Una paloma. ¡Paloma! ¿Y eso qué es? Papá, ¿qué te está pasando el día de hoy? Ya te he dicho 1000 veces, es una paloma. ¿Acaso no comprendes? Papá, ¿a dónde vas? Hijo, lee esto. Hoy mi hijo menor, que hace unos días cumplió 3 años, estaba sentado conmigo en el parque. Cuando una paloma estaba frente a nosotros, mi hijo me preguntó 20 veces qué es lo que era. Yo contesté las 20 veces que era una paloma. Lo abracé cada vez que él me hizo la misma pregunta una y otra vez, sin enojarme, sintiendo cariño por mi pequeño hijo. Papá, lo siento.
Qué video tan triste. Tengo el gusto de Voy a presentar. encender las luces de la iglesia. Qué video tan triste. Pudieron observar que su hijo estaba muy ensimismado en su libro, en lo que estaba haciendo. Y su papá estaba al lado, ¿cierto? Se enojó de una manera fea cuando su papá le preguntó 20 veces, ¿qué es eso? Y él no tuvo la paciencia para decirle a su papá, es una paloma. Su papá se ve que es un envejeciente y los envejecientes van perdiendo capacidades cognitivas en su cerebro. Sin embargo, el papá contó una historia y la tenía guardada de cuando él era niño. Y siendo niño, él preguntó también 20 veces, ¿qué es eso? Y su papá le contestó, todas las veces que preguntaste, yo te abrazaba. Hay dos maneras y dos actitudes que se ven en ese video. Una lleno de paciencia y amor y el otro lleno de falta de atención y de ira. Podemos ver cómo la ira se comporta. Podemos ver dos situaciones iguales y cómo la paciencia genera un tiempo de amor, de sosiego, de refugio y de bienestar. Y cómo la ira genera un dolor profundo que es muy difícil de sanar. ¿Ustedes vieron los ojitos del viejito? ¿Cómo estaban? Llorosos, estaban rojos. La motivación de sus ojos de cómo estaban, así mismo estaba su corazón. Si yo cojo un martillo y yo pongo un clavo ahí y yo comienzo a martillar en esa parte, ¿usted cree que cuando yo saco el clavo la pared sola se va a regenerar? ¿Cómo yo la arreglo? Con masilla externa y no vuelve a ser igual la pared. Así mismo hace la ira en nuestras vidas. Los iracundos tienden a dañar todo lo que está a su alrededor. No importa si es la familia, no importa si es sus hijos. No, hasta mire, hay jefes iracundos que dañan empleados, que maltratan empleados. Entonces, a veces creemos que con la ira vamos a corregir y vamos a ordenar. La ira lo único que hace es desestabilizarnos y sacarnos a nosotros de comunión con el Espíritu Santo. Vámonos a Santiago 1, 19, 21. Voy a hacer un tiempo rápido para que podamos entrar en oración. Santiago 1, 19, 21, hacedores de la palabra. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice esta palabra: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, escuche bien, amado, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Puede sentarse. Cuando yo estaba mirando estos tres puntos de la palabra, que cuando estaba investigando en mi Biblia del Predicador, vi que el autor de mi Biblia habla de la triada del autocontrol. ¿Cuál es la triada del autocontrol? La triada del autocontrol es lo que menciona Santiago 1:19. La primera es: sea pronto para oír. Escuchemos. Pero nos manda a ser tardo para dos cosas. ¿Para qué nos manda a ser tardo? Para hablar y para irarnos. ¿Qué es lo más que hacemos? Que hablamos, ¿cierto? Eso es lo que más hacemos, hablar. Incluyendo, hablamos lo que no entendemos y lo que no sabemos. Juzgamos con nuestra lengua sin darnos cuenta. Entonces, muchas veces nosotros tomamos una disposición de hablar. Fíjense que cuando estamos en una discusión
un poco acelerada y conflictiva, hay que decirle a la persona, pero déjame hablar. ¿Usted no le ha pasado? Que hay gente que usted tiene que decirle, pero déjame hablar. Porque las personas iracundas no dejan hablar al otro. Solo quieren que lo escuche a él o a ella, pero no le permite hablar a la otra persona. Es necesario que tomen nota, porque esta prédica es prédica de vida. Es prédica de vida para nosotros poder entender cómo la ira destruye vidas, destruye matrimonio, destruye familia, destruye hijos y destruye iglesia. Entonces, nosotros tenemos que tener empatía para escuchar antes de hablar. Por eso la palabra nos dice, sea tardo para airarse. Y vamos a ver cómo el Señor nos sugiere que hagamos silencio, que hagamos movimiento pausado, movimiento de cuidado antes de que la temperatura se suba. Tenemos un tiempo de impulso. La ira del hombre inmediatamente se explota. ¡Puf! Mire, el iracundo por quítame una paja se aira. El iracundo se aira porque sí, porque si no, porque si acaso y por si la moca. Cualquier cosita explota. Hay dos tipos de ira, la ira explosiva y la ira pasiva. La ira explosiva, inmediatamente el iracundo explosivo explota. Y el iracundo pasivo se aira por dentro. Y esa es la peor ira, la ira que se aira por dentro. Persona que usted lo ve con la cara, pero no dice ni media palabra. Porque ese se lo calcome por dentro y los huesos se lo calcome y se enferman. Por causa de la explosión interna destructiva que tienen en su mente y en su corazón. Entonces, amado de mi alma, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el iracundo vive amargado y la ira trae venganza. El iracundo brega con el rencor y con la venganza. Y cuando esa iniquidad está implantada en una persona, el enemigo trae los demonios que recrean esa iniquidad. Por cada iniquidad hay espíritus que los atacan. Una persona que tiene una iniquidad de mentira, vienen legiones de demonios de mentira y se implanta en ella. Si hay una persona que tiene ira y no somete la ira al Espíritu Santo, vienen legiones de espíritu de ira y recrea la ira. Por eso es que hay hombres que ustedes lo ven, que dicen, pero ¿y cómo fue que mató a esa mujer? Si ese hombre nunca lo vimos peleando, y después los que no se matan, que quedan presos, dicen, ay, yo ni sé qué fue lo que pasó, el diablo tocó mi corazón. ¿Usted no ha visto eso? Que lo hemos visto en la noticia. ¿Por qué? Porque hubo una ira que fue desenfrenada y espíritus tocaron su vida y terminaron cometiendo una desgracia. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la ira trae una producción de división. El enojo humano es capaz, óigame bien, de aniquilar los frutos del espíritu en una persona. Y eso es mucho decir. El iracundo nunca va a ser manso. El fruto de la mansedumbre nunca va a estar muy difícil en el iracundo. El iracundo nada más hay que pellizcarlo para que la ira inmediatamente aflore, sea pasiva o sea explosiva. Entonces, nosotros debemos vivir, ¿cómo que nos dice la palabra que debemos vivir? Según Gálatas, debemos vivir en los frutos del Espíritu. Paciencia, mansedumbre, templanza, benevolencia, paz, amor, fe. ¿Qué le pasó al hijo? El hijo se desesperó y no tuvo paciencia, porque la ira nunca trabaja sola. La ira trae otros espíritus con ella, como la impaciencia. El iracundo es impaciencia intolerante. No tolera. Y lo que para el que es manso, que toma la cosa normal y lo ve desde una perspectiva, el iracundo lo ve desde otra perspectiva negativa y explota. Donde hay una familia iracunda, es una familia que es punta de lanza para que el enemigo traiga pleito y división. ¿Usted no ha visto familia que eso es pleito y pleito y pleito? Porque la ira está posicionada. Un punto importante, amado, y todavía vamos a desarrollarlo, y es que cuando usted entienda que en su casa hay ira, usted tiene inmediatamente que entrar en un punto de ayuno, oración y desarraigar la ira de su familia, porque esto va a seguir de generación en generación.
Un papá iracundo va a tener hijos iracundos. Y esos hijos iracundos van a tener más hijos iracundos. Ese papá iracundo tuvo que tener familias en sus ancestros iracundos también. Por eso enseñé el tema del vaso. El vaso y la, ¿cómo que se llama? La brasa. El vaso y la brasa. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, el tema de las iniquidades no pueden prosperar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo apaga todo lo negativo que nosotros traemos de nuestros propios pecados y de nuestros ancestros. ¿Me doy a entender? Entonces, muchas veces nosotros creemos que la ira es parte de la justicia. Y dice la palabra de Dios, y lo tuvimos viendo en la lectura que leímos, que la ira no obra en la justicia de Dios. Miren algo. Todo el que camina en ira, sea pasiva o explosiva, la justicia de Dios no está en su vida. ¿Sabe por qué? Porque la ira bloquea el entendimiento. El que entra en ira, se le bloquea el entendimiento y no puede entender la justicia de Dios. La justicia de Dios obra misericordia. El iracundo no conoce la misericordia. El iracundo es extremo hacia el otro lado de la misericordia. Por eso el iracundo, cuando explota, comienza a dar improperio, porque entiende que él tiene la razón, porque se enojó. Hay veces que hay personas que se enojan y tienen ira por injusticia que ve, pero nunca la ira sustituye la injusticia, nunca. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado cómo nosotros vamos a darle medicina a nuestra alma. Muchas veces, creyendo que estamos desechando la inmundicia de nuestras vidas, la ira misma viene a ser inmundicia en tu vida. ¿Cómo, pastora? Sí, mire lo que dice aquí. Por lo cual, desechando toda inmundicia, significa que la ira es parte de la inmundicia que habla la palabra de Dios. El que tiene ira en su corazón tiene que desecharla lo más rápido de su vida, porque está caminando bajo una iniquidad que trae inmundicia a su vida. Ay, ni un amén, Dios mío. Ay, pastor, es que usted trae una prédica que nos mata todito. Es matadito que salimos del culto. Denle un aplauso a Dios porque usted está recibiendo. Aleluya. Allá afuera hay curita, ustedes van y la buscan y se la ponen cuando salgan. Gloria al Señor. Entonces, mire lo que dice. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibí con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar muchas almas. La ira es una inmundicia que trae abundancia de malicia. El iracundo planea y convoca venganza. El iracundo castiga a su pareja y a sus hijos con la indiferencia, con muchas situaciones para castigar a aquel que lo ofendió o que le hizo algo. Por eso la ira no obra la justicia de Dios y no puede ver a Dios. Vamos a ver dentro de este tema un punto importante, y es el arte de escuchar antes de reaccionar. Nosotros los dominicanos, ¿dónde fue que yo tuve un lugar donde habíamos todos los países? En California. No, en California. A mí me invitaron a predicar a California hace unos cuantos años. Y yo fui a varias iglesias en California, en Estados Unidos, ese al otro extremo de Nueva York y de Massachusetts. Y fui por 15 días a predicar a California. Y en ese lugar fuimos a un retiro de damas donde habíamos damas de todos los países de América. Todos los países de América habían ahí. Y estábamos hablando todita y una de ellas me dijo, yo no era pastora todavía, hace como 10 años, me dijo, ustedes los dominicanos hablan como si estuvieran peleando. Y yo me reí. Yo le dije, es verdad. Me dice, porque los salvadoreños hablan tan tranquilos, los colombianos, y me habló de todos los países, y me dijo, ustedes hablan alto y como estrellado. Y yo le dije, es verdad. Entonces, muchas veces nosotros
queremos alzar la voz haciendo entender que el diálogo que tenemos es para poder acallar el contraataque que viene a aquellos que son iracundos. Yo le doy gracias al Señor porque estuve revisando y gracias a Dios no soy iracunda. Me estuve revisando y vi y entendí que no lo soy. Si alguno de ustedes lo entiende, me lo puede decir. Sí, pastor, usted es iracunda. Usted me lo puede decir que yo lo recibo y lo trabajo. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, nosotros tenemos esta parte bíblica, Proverbio 18:13, anótelo ahí. Al que responde antes de oír, le es fatuidad y vergüenza. Para los que no dejan hablar al otro. Repito, Proverbio 18:13, al que responde, es en la NBI. Al que responde antes de oír, le es fatuidad y vergüenza. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no queremos entender la situación del otro y nos airamos. Proverbio 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es muy difícil que a mí sea que siempre me toque estar aplacando la ira, ¿verdad que sí? Que es difícil. Pero bienaventurado eres tú como pacificador que siempre tenga que estar aplacándole la ira a otro, porque galardón tienes en el cielo. Mas no así con aquellos que la ira lo domina, que no tienen dominio propio. Estaba hablando con Amparo, que estamos haciendo unos estudios, y ella está haciendo un estudio de liderazgo, que estamos aprendiendo que antes de tú liderar, tú tienes que tener gobernanza propia. Si tú no tienes la capacidad de tú gobernarte a ti mismo, tú no tienes la capacidad de gobernar nada. El que no se gobierna a sí mismo no puede gobernar nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un monstruo por dentro. Y ese monstruo hay que gobernarlo. Y por eso la palabra habla de la templanza, que es el dominio propio. Necesitamos aprender que antes de yo querer dominar a otro, de yo querer hacer que otro cambie, ¿quién es la primera que tiene que cambiar? Diga yo. Entonces, hay un enojo que no es pecado, pero hay un enojo, la ira humana, que es un enojo destructivo. Hay un enojo constructivo y hay un enojo destructivo. Hay un enojo de cuando yo me enojo porque tengo la razón por algo que es injusto y que me provocó enojo. Pero cuando yo le abro la puerta a que el enojo permanezca y a que se centre en mi corazón, comienza entonces la ira destructiva. Y de ahí es que viene que personas tienen mal carácter. Usted ha escuchado, ¿verdad? Que tienen mal carácter. Aquí hay algunos que tienen mal carácter. ¿Quiénes son? Levante la mano, lo que entienden que tienen mal carácter. Levante la mano. Ayuno y oración 9:11. Ayuno y oración 9:11. Porque hay géneros. Miren, uno de los géneros que sale con ayuno y oración, yo le voy a dar tips que va a ayudar a romper la ira. Pero uno de los puntos más seguros para romper la ira en quien la tiene es el ayuno y oración. El ayuno y oración es un género, la ira es un género que sale con ayuno y oración. Entonces, hay una ira santa y hay una ira carnal. La ira santa viene de la impotencia. De la impotencia a la injusticia, ¿cierto? Como la ira de Jesús. Pero hay una ira carnal que es la ira que sale para proteger el orgullo y que maneja su ego y su comodidad, entendiendo que más que los demás. Vamos a ver Efesios 4:26 dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sabe qué hacen muchos matrimonios? Una semana entera para los pies. 15 días y no se hablan. Tanto de parte del hombre como de la mujer. Se enojan y no se hablan. Usted sabe que la pareja que al otro día amanece enojado y no resuelve con su pareja, humillándose y entendiendo que es pecado, le abre una brecha al diablo para que la maldición entre a su vida. El enojo por días
abre una brecha de maldición a los matrimonios para que el enemigo entre y traiga destrucción. Y esto se lo digo a los hombres como sacerdotes. Quiero que me escuchen los sacerdotes de esta casa, los hombres de esta casa. El hombre de esta casa es el sacerdote, rey y cabeza. Porque los hombres de esta casa creen que aquí el quien tiene que enseñorearse del espíritu es la mujer, y está muy equivocado. Por eso muchas veces sus casas están en maldición, porque no toman la posición de sacerdote y cabeza para poner su casa en orden. Necesitan tomar la autoridad. Usted no puede durar tres días enojado con su esposa. Si hay una condición difícil, llame de una vez a su pastora. Usted no puede entender, creer que en el enojo usted va a tener bendición. ¿Por qué? Porque a veces son fricciones de caracteres, los dos orgullosos, los dos soberbios, y entonces entran en una lucha de poderes. Por eso dice la palabra, que la blanda respuesta, si el esposo se aira, ¿qué tiene que hacer la mujer? Y si es la mujer que se sube, ¿qué tiene que hacer el hombre? Pero si los dos están llenos de soberbia y orgullo, ¿para dónde van? Entonces hay parejas que culpan a la iglesia. ¿Qué tiene que ver la iglesia? Es su iniquidad, ¿cierto? Entonces el hombre que no toma posición en su hogar como rey y sacerdote, no para venir a imponerse, tú tienes que hacer lo que yo diga. No, así no es. Es como dice la palabra. Si usted toma autoridad y dice, mi casa y yo serviremos a Jehová y yo no le voy a dejar mi casa al diablo, usted se levanta en ayuno y oración y pelea por su mujer y por sus hijos. Y ayuda a otros hombres a levantarse y no anda de necio. Ay, perdón. Ay, Padre, ayúdame. Dame fuerza. Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Póngamelo ahí audiovisual, por favor, para que no crean que yo me lo estoy inventando. Eclesiastés 7:9, repito de nuevo: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. La palabra dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia la destruye. Los hombres se aprovechan de esa palabra para someter a las mujeres. Pero es cierto, si la mujer no tiene sabiduría, su casa va en declive. Porque Dios le ha dado a la mujer, óigame bien, una gracia para ella poder, de una manera, yo puedo decir poderosa, poder ayudar a su esposo. Muchos hombres, ¿cómo que se llama? Nosotros somos multitasking. Tenemos 20 manos aquí y hacemos de todo al mismo tiempo. Los hombres hacen una sola cosa a la vez. Una. Y ya. Pero las mujeres, que no es sabia, que es una necia, no entiende que el hombre no puede hacer todo lo que ella hace al mismo tiempo. Entonces comienza a exigirle al esposo y no ordena su casa. En vez de ayudar a su esposito, que nada más hace una sola cosita, entonces lo juzga y lo ataca y se aira. Por eso es que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mal manejo la destruye. Entonces, Salmo 37:8 dice: deja la ira. Oiga esto bien. Ya vimos que el iracundo es un necio. ¿Quiénes son los iracundos de esta iglesia? ¿Quién? Ya cambiaron. Oye, dice por aquí que no, ya cambiamos.
El iracundo, óigame bien, anótelo ahí. El iracundo es un necio. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, Pero mire aquí, Salmo 37:8 dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. El iracundo comete errores a través de la misma ira que lo impulsa a hacer cosas que a Dios no le agrada. ¿Sabe lo que hace el iracundo? El iracundo se cree perfecto. Porque lo que le molesta lo quiere desechar de una vez. Ajá, y tú eres mejor que el otro. De ninguna manera. El iracundo no tiene la capacidad de corregir a nadie. Llévelo a su autoridad. ¿Por qué? Porque el iracundo no corrige con amor. El iracundo no corrige con misericordia. El iracundo no se pone en posición del que pecó o el que hizo lo malo. El iracundo se cree que le dio, quita a Dios de su trono y se sienta a él. Porque si el otro pecó y usted se airó, usted también se aira y lo hace peor. La transformación del corazón viene a través de 2 puntos clave: oración y palabra. Si yo soy una mujer que quiero salir de este punto, ¿verdad? Porque tengo un mal carácter, ¿qué yo necesito hacer? Yo tengo que... Perdóneme la gente de las redes, perdóneme que aquí hay gente. Claro que me tengo que arrepentir, claro que lo primero que tengo que hacer es arrepentirme. Pero después que me arrepiento, yo necesito entrar en ayuno y oración y meterme en la palabra. Yo no tengo que esperar a que otro me mande a ayunar porque yo sé que tengo un problema serio. El esposo iracundo o la esposa iracunda le es problema para su pareja. Serio. Usted sabe. Déjenme predicar, señores, por favor. Dicen aquí que pobre infeliz. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Señores, déjenme predicar, señores, por favor. Entonces, realmente nosotros tenemos que venir a desnudar nuestro carácter ante el Señor cuando queremos realmente una transformación. ¿Por qué? Porque si usted no quiere ser limpio, usted está enmarañando la ropa sucia que usted tiene en el corazón, que viene de la ira. La ira trae legiones de demonios, señores. ¿Por qué? Porque la ira trae rencor, venganza, odio, intolerancia, impaciencia. Y los frutos del Espíritu lo anula en nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, señores, porque el que es iracundo no es manso. Y que el que no es manso no tiene mansedumbre. Por eso que yo digo aquí, de una manera muy folclórica, los cacatos de esta iglesia. Que ellos saben quiénes son, porque yo se lo digo. Entonces, necesitamos, amados, avanzar. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Uno de los puntos más críticos que tiene el iracundo es la lengua. El iracundo no mide sus palabras. Hay personas que no son maldicientes, pero la ira lo lleva a ser maldiciente. Y dicen una de palabras e improperios siendo cristianos en sus casas cuando la ira los arrebata. Entonces, la palabra dice que nos enlazamos con los dichos de nuestra boca.
El iracundo le dice palabras feas a su esposa, a su novia, o al revés, o al revés, viceversa, uno con otro, y a los hijos. Muchas veces hay hijos que llevan a los padres a ira y los padres lo maldicen, y esos hijos quedan maldecidos por una ira. Este muchacho del pi, y usted le deja una maldición a su hijo y usted no se da cuenta. Romanos 12, 19, 21 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, no sea vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Y nosotros hacemos eso. Miren, ni siquiera los que no son iracundos hacemos eso. Nosotros en esta hora, sin saberlo, en este tiempo posmoderno, nosotros siendo cristianos, sabiendo que hay que pagar un mal por un bien, nosotros vivimos ojo por ojo y diente por diente. Arrepiéntanse todito. ¿Usted sabe por qué vivimos ojo por ojo y diente por diente? Porque si hay algo que a mí no me gustó, yo lo suelto. Aún sea asignación de Dios. A veces tenemos asignaciones de Dios que por una ira nosotros lo desechamos. Y usted sabe la consecuencia que a usted le viene en el mundo espiritual. Muchas veces, por tener un carácter no transformado por el Espíritu, nosotros nos comportamos como personas de la calle, como personas sin conversas, impías. Y caminamos ojo por ojo y diente por diente. No somos capaces de amar a quien nos hace daño. No somos capaces de amar a quien nos hiere. Una persona me dijo: pastora, ¿usted es masoquista? No, yo no soy masoquista para nada. Sí, porque es que yo veo que le vienen a usted gente que le hacen una pantalla por adelante y por atrás la acaban. Y yo le dije: ¿sabes qué? Mi esencia es dar amor. Porque yo quiero el carácter de Cristo. La esencia de esa persona es hipocresía. Y Dios tratará con esa persona. No me toca a mí señalarla, ni siquiera criticarla ni juzgarla. Orar por ella. Porque tú das lo que hay en tu corazón. Si tú eres hipócrita es porque en tu corazón hay hipocresía. Pero si tú das amor es porque tu corazón está revestido de amor. Pero cuando tu esencia está llena de Cristo, tú das lo que tienes en tu corazón, que es amor, cuidado y paz, aunque el otro te esté destruyendo. Pero si tu esencia es la hipocresía y la destrucción y la ira, tú vas a dar lo que hay en tu corazón. Por eso tenemos que revestirnos de los frutos del Espíritu Santo, mis amores. Tenemos que vestirnos. ¿Por qué? Porque si yo no tengo mansedumbre, yo voy a ser mansa. ¿Verdad que no, cristiana? Pero si yo soy mansa, ¿qué voy a dar? Mansedumbre. Entonces, amores, necesitamos entender que el Señor nos está llamando a una conversión. A veces creemos que los que se tienen que convertir, ¿quiénes son? Los de la calle, ¿verdad? Pero a veces los de la misma iglesia también tenemos que convertirnos. Una persona me dijo: pastora, yo necesito reconciliarme con Dios. Y le pregunté por qué. Y me dijo: sí, porque yo entiendo que yo no estoy haciendo lo que Dios me pide. Y yo le dije: qué bueno. ¿Cómo me alegro que tú entiendas que necesitas reconciliarte con el Señor? Perdóneme, mis amores, que se me fue aquí este asunto. Entonces, bien, vámonos a la palabra. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Nos quedamos en Proverbios. Necesitamos entender que tenemos que escuchar antes. En Romanos 12 me quedó, en Romanos 2. Espérense, que fue que... Romanos 12, 19, 21 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Necesitamos identificar qué hay debajo de la ira. Siempre, mire, amado, siempre el iracundo tiene una situación por la que la ira
llegó a su vida. La ira es el desencadenante de una situación que usted vivió en su niñez, su adolescencia. Y yo te pregunto, ¿qué realmente te ha dolido desde la niñez en tu vida? ¿Qué situaciones tú traes desde tu niñez? Orgullo, temor, hay una herida no sanada. ¿Qué hay en tu corazón que ha traído y que ha explotado ese enojo? Hay gente que por un abandono entra un espíritu de ira a su vida. Hay gente que por maltrato de sus padres, descontrolado, entra ira a su vida. Hay personas que por abandono de su papá le entra ira a su vida. Hay personas que por frustraciones en la escuela le entra ira a su vida. A veces no es una ira generacional, es una ira recibida por una situación de su niñez que no ha sido identificada ni sanada. A mí me tocó trabajar con una muchacha que su mamá la regaló. La regaló cuando estaba como de 3 o 4 meses. Y ella vivió con unos tíos. Y eso le generó a ella una rebeldía y una ira. Y cuando ella logró perdonar a su mamá porque la regaló siendo bebé, la ira desapareció de su vida. Vamos a identificar qué vulnerabilidad hay en nuestras vidas que la ira golpea tu alma. Entonces, necesitamos entender que hay matrimonios que están enfermos por la ira de uno de los cónyuges. Necesitamos saber que si la ira no es sanada, tu familia, tu matrimonio, tu vida se va a ver impactado por la destrucción y el dolor, no solamente en tu matrimonio, sino en los hijos que van naciendo y aún en los que no han nacido. Es necesario gobernar nuestro espíritu. Rápidamente, el retrato, vamos a anotar ahí, el retrato, las características de un hombre iracundo. Y vamos a ver los rasgos fundamentales rápidamente. Me gustaría explayarme en esto, pero ya el tiempo se está acabando, son las 9:30. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Lo hacemos ahora o lo hacemos en una segunda parte? Está bueno, ¿verdad que sí? Pues vamos entonces, anótenlo ahí. Vamos a ver la segunda parte. Vamos a ver características del hombre iracundo según las escrituras. Bendito sea el nombre de Dios. Y cómo el hombre tiene que gobernar su alma. Y también viene la parte de cómo ser libre de la ira, señores. Ay, Dios mío, esto es larguísimo. Bendito sea el nombre de Dios. Pues vamos a hacerlo en una segunda parte. Y vamos a hacerlo el próximo miércoles. ¿Qué le parece? O el domingo. ¿Quiénes quieren el domingo? Se libró Miguel de predicar el domingo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir el domingo entonces. Póngase sobre sus pies. Y vamos a pedirle al Señor ahí en oración rápidamente que nos ayude a libertarnos, a ser libres de la ira. Yo quiero que todos los que tienen ira, todos los que saben que adolecen de la ira, ahí cierre sus ojos y ponga su mano en su corazón como un acto de entregarle esa iniquidad al Señor. Yo necesito que no se me distraigan, por favor. No se dejen distraer de los niños. El Espíritu Santo está aquí. A los que son iracundos, que saben que su ira, se levanta la ira de tiempo en tiempo. A los que saben que muchas veces se enojan por cositas pequeñas y están luchando con esa situación tan difícil. Que saben que le están haciendo daño a su familia con la actitud iracunda con la que se mueven. En este momento, en el nombre poderoso de Jesús, entrégale tu corazón, cierra tus ojos, comunícate con el Eterno. Él no trae este mensaje para juzgarte, ni para señalarte. Este mensaje para que tú conozcas lo que te está haciendo daño a ti y a tu familia. Y poder romper con esto que tanta situación trae a nuestras vidas. Vamos a ver si podemos cantar Dame un nuevo corazón. Pero yo quiero que la iglesia
Mientras ellos están llamando a un nuevo corazón, usted se conecte, no cante. Cierre sus ojos ahí. Cierre sus ojos, obedezcan, cierren sus ojos. Y van a orar conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo te entrego mi corazón, te entrego mi alma y te entrego mi espíritu. Yo te pido, Padre, que este mensaje que tú has traído a la casa, ese mensaje que desarraiga hoy, comienza a limpiar mi espíritu de toda ira, de todo enojo, de todos los espíritus que han albergado mi vida. Hoy yo reconozco que me he encontrado iracundo. Yo rompo, desestablezco, renuncio, quiebro todo espíritu de ira. Toda iniquidad de ira te la entrego en esta hora. Y vengo, Señor, pidiéndote que me ayude a ser liberado de este tormento, de este azote con el que he vivido muchos años de mi vida. Yo quiero ser libre. Yo quiero caminar sano. Yo quiero que la mansedumbre venga a mi alma. Quiero caminar con los frutos del Espíritu. Rompe la intolerancia. Rompe, Señor, la impaciencia en mi vida, Señor. El enojo. Rompe, Señor, el odio, el rencor. Desarraiga, Señor, de mí todo lo que me impide, Señor, ser sabio. Estar, Señor, unido a tu espíritu. Tu palabra dice que el iracundo es un necio. Tu palabra dice que el iracundo tiene lazo con Satanás. Tu palabra dice, Señor, que el iracundo está lleno de inmundicia. Pues desarráigalo. Yo no lo quiero. Rompe de mí, Señor, lo que no me deja agradarte. Rómpelo de mi vida en esta hora. Porque yo quiero portar los frutos del Espíritu. Yo quiero ser sabio, sabia. Yo quiero, Señor, portar un espíritu afable, un espíritu manso, ser tolerante, ser paciente, misericordioso y ser, Señor, agradable a ti. Rompe toda cadena de maldad y ayúdame, Señor, a ser manso y sabia como lo fue tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por este mensaje y ayúdame a recibirlo para avanzar y ser, Señor, lleno de tu Santo Espíritu. Te adoramos, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Padre. Gracias por libertarnos de ese espíritu. Gracias, Señor, Padre, porque hemos recibido este mensaje, Señor, de alerta, de confrontación, Señor, y de liberación a nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Danos un nuevo corazón, Señor. Danos un nuevo corazón. Un corazón, Señor. Un corazón que te agrade. Un corazón libre. Rompe la ira, Señor, que aborda a los hijos de esta casa. Y llénanos, Señor, de tu gracia y de tu favor, Señor. Gracias. Señor, como el tuyo, Señor. Quedamos despedidos, nos vamos en ala de su Santo Espíritu. Le damos gracias al Señor por este tiempo, por este servicio. Nos vamos llenos de Dios. Le decimos lo de las redes. Bendiciones. Nos vemos el domingo, nos vemos el sábado en la EBDB, todos los padres con sus hijos. Y nos vemos el domingo en el próximo servicio. La ira destructiva. Y vamos a ser libres y sanos